Si miramos de cerca el archipiélago de Japón, el mapa se convierte en una serie infinita de islas más o menos pequeñas. En total, el país está formado por más de 14.000 islas, la mayoría de ellas llamadas Ryō. Son islas remotas con una superficie relativamente escasa. Pero Japón hasta marzo de 2023 solo conocía la existencia de 6.800 de estas islas, es decir, menos de la mitad. Durante 3 décadas esta ha sido la cifra oficial elaborada por la Guardia Costera del país nipón en 1989. Pero ahora la Autoridad Geoespacial de Japón ha recalculado la geografía del país utilizando imágenes de satélites que han permitido definir los detalles de grupos de islas que antes eran consideradas una sola masa. Es decir, no ha cambiado la superficie total de Japón, sino su distribución. Y no es que durante todos estos años Japón no supiera que sus mapas estaban incorrectos, sino que se esperó a tener una visión global y precisa para oficializar las actualizaciones que ya sí iban apareciendo en los mapas geográficos. Y de hecho ha empezado a dar nombres a cientos de islas deshabitadas para reafirmar la soberanía japonesa frente a la ambición de sus vecinos. Realmente se han encontrado más de 100.000 Ryō, pero Japón clasifica como isla solo las superficies con más de 100 metros de diámetro. Para Japón, estas islas remotas representan un problema y una oportunidad al mismo tiempo. La despoblación está haciendo cada vez más complicado ofrecer servicios de calidad y también hace más difícil defender el territorio. Sobre todo en el caso de un país como Japón, que solo cuenta con una pequeña fuerza de autodefensa. Sin embargo, al mismo tiempo, esta gran extensión marítima representa una oportunidad económica única para el país. La mayoría de la población de Japón, el 99% de los 123 millones de habitantes, vive en las 5 islas principales. El 1% que queda reside en las islas Ryō. La mayoría de ellas, el 38%, están clasificadas como parques naturales. Si comparamos las superficies, las islas Ryō representan poco más del 2% de toda la superficie de Japón. Pero si lo miramos desde el punto de vista del derecho del mar, la proyección de las aguas territoriales de las Ryō cuenta por más del 20% de la zona económica exclusiva del país, es decir, el área de explotación comercial submarina reservada al propio país. Y Japón, de hecho, está entre los primeros 10 países del mundo con el área marítima más extensa. La extensión de Japón es tan grande que los puntos más extremos están muy alejados. El atolón de Okinotorishima, por ejemplo, que se puede considerar como la frontera sur, se encuentra casi más cerca de Filipinas que de la madre patria. Estos archipiélagos menores se puede considerar también como una defensa natural, una cadena de islas que por un lado llega hasta el mar de China y por el otro alcanza el Pacífico. Para que entendamos lo que significa vivir en una isla remota de Japón, podemos tomar como ejemplo extremo el archipiélago de Ogasawara. El único medio de transporte para llegar a la isla más grande de este archipiélago, donde viven alrededor de 2.000 personas, es un ferry que tarda 24 horas para recorrer la distancia entre Tokio y aquí. Pero hasta los años 50 las Ryō eran regiones subdesarrolladas, sin ningún tipo de infraestructura o conexión con la madre patria. Desde entonces se han mejorado los servicios públicos y las conexiones marítimas y aéreas. Sin embargo, no ha sido suficiente para frenar el declive de la población, que ha pasado de 920.000 habitantes en 1960 a menos de 500.000 en el año 2010. Y es que desde entonces gran parte de la población de los Ryō, sobre todo los jóvenes, han emigrado a las grandes metrópolis del país para encontrar oportunidades y mejores condiciones de vida. Ahora, casi el 40% de la población de las islas Ryō tiene más de 65 años y la situación no tiene pinta que vaya a mejorar. El clima también es un factor importante, no solo porque estas islas están en muchos casos batidas por los tifones, sino también porque el cambio climático puede hacer muy difícil la vida en lugares con pocos recursos. Sin embargo, todo cambió en 1982, cuando se aprobó la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Esta garantizaba el derecho exclusivo de cada nación sobre
todos los recursos marinos hasta 200 millas náuticas de la costa, es decir, 370 kilómetros. En el fondo marino de esta otra isla hay depósitos de tierras raras y además todo el archipiélago está rodeado por corrientes que favorecen zonas pesqueras abundantes. De hecho, Japón tiene la sexta superficie destinada a la pesca marítima de todo el mundo. Mantener una presencia de la población es un activo para disuadir que sean ocupadas o reclamadas por países vecinos. Y es por esto que Japón desde hace años ha empezado a bautizar algunos islotes deshabitados para remarcar claramente sus confines. Y es que Japón tiene diferentes disputas territoriales por las islas más extremas de su territorio. Quizá el más famoso es de las Islas Kuriles, que Rusia ha ocupado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que representa la razón que ha impedido hasta ahora a los dos países firmar un tratado de paz. En el atolón de Okinotorishima, que también es uno de los puntos más extremos del país, se encuentra una estación de observación. Sin embargo, este islote es reclamado por China, Corea del Sur y Taiwán. China también reclama estas islas ocupadas por Japón en el siglo XIX, pero desde cuando se descubrió en los años 70 un yacimiento de petróleo submarino, el gobierno de Pekín ha vuelto a reclamar sus derechos históricos. Las islas Liangkur se encuentran entre Japón y Corea y son un caso de lo que se podría llamar olvido administrativo. No aparecen, de hecho, en ningún tratado de paz firmado después de la Segunda Guerra Mundial entre Japón y Corea, por lo que Corea del Sur decidió hacerse con ellas. Japón también ha decidido reforzar su presencia militar en las islas remotas. Las tensiones con China han empujado al país a aumentar el despliegue de tropas en estas islas. En estas otras, desde 2019, se han instalado baterías de defensas antimisiles. Existen también planes para la evacuación de los habitantes de algunas islas muy cercanas a Taiwán en caso de un conflicto con China. Oficialmente, Japón no tiene un ejército, solo cuenta con una pequeña fuerza de autodefensa. Se trata de una herencia de la política pacifista empezada después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, el gobierno de Fumio Kishida quiere aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas frente a un papel cada vez más agresivo de China en la región y para reducir la dependencia de Estados Unidos. Y en el futuro, las islas remotas de Japón tendrán un papel fundamental para la defensa del país.